like a Hellcat. Medidas de longitud. De la medida de longitud es una magnitud física que se expresa en la distancia entre dos puntos. Además es unidimensional, es decir, que se mide en una sola dirección, como la altura, el ancho o la profundidad de los objetos. Entonces podemos apreciar acá en esta imagen que podemos expresar la medida del largo del camión, podemos expresar también la altura del vagón, la altura de la carrocería, el ancho del vehículo. Entonces cada una de esas dimensiones son unidimensionales porque están medidas en una sola dirección. La unidad de medida principal o fundamental de la medida de longitud es el metro, y en ella encontramos los múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos son aquellas medidas que son mayores al metro y los submúltiplos aquellas que son menores al metro. Entonces, desde los múltiplos están el kilómetro representado con km, hectómetro con hm, decámetros con DAM, y encontramos el metro como unidad base. Los submúltiplos está el decímetro, el centímetro y el milímetro. Para realizar las conversiones necesitamos las siguientes equivalencias: que un kilómetro equivale o es igual a 1000 metros, que un hectómetro es igual a 100 metros, un decámetro es igual a 10 metros, y así con los demás submúltiplos. Un metro equivale a 10 decímetros, un metro equivale o es igual a 100 centímetros y que un metro es igual a 1000 milímetros. Teniendo en cuenta estas conversiones, entonces es fácil decir o comparar de que ayer, por ejemplo, este niño dice: ayer en mi bicicleta realicé un salto de 1 metro, hoy en mi patineta realicé un salto de 100 centímetros. Teniendo en cuenta la equivalencia de que 100 centímetros son iguales a 1 metro, los dos saltaron igual, la misma altura. Entonces hay que tener en cuenta las unidades que nos hablan también del tamaño de las distancias. En este caso, las conversiones. Vamos a utilizar este método, es uno de los más sencillos, aunque existen otros, también llegamos a la misma respuesta. Vamos a convertir 37 hectómetros a decímetros. Entonces nos ubicamos en hectómetros, que está acá, y cada vez que vamos a bajar un escalón vamos a multiplicar por 10. Desde hectómetros tenemos que bajar hasta decímetros, tenemos que bajar un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Entonces, como son 3 lugares, vamos a multiplicar 10 3 veces. 10 por 10, 100, por 10, 1000. Entonces 37 por 1000 es igual a 37.000 decímetros. Así de sencillo. Ahora si tenemos 5400 centímetros, entonces nos vamos a ubicar en centímetros, y estando en centímetros vamos ahora a subir a metros. Entonces tenemos que subir un lugar, 2 lugares. Como tenemos que subir 2 lugares, tenemos que ir en 2 oportunidades por 10. Entonces la primera dividimos por 10 para que nos den decímetros, nuevamente dividimos por 10 para que nos den metros, que sería lo mismo a dividir 5400 entre 100, y eso es igual a 54 metros. Tengamos en cuenta algunas conversiones de números decimales. Recordemos que los números decimales son aquellos que llevan una coma. En la parte izquierda está la parte entera y en la parte derecha la parte decimal. Tenemos el número 0,563 decámetros. Entonces vamos a convertir de decámetros a milímetros. Entonces solamente nos ubicamos en decámetros y tenemos que bajar hasta milímetros. Hay que bajar 1, 2 oportunidades, 3, 4 escalones para llegar a milímetros, sin contar desde donde empezamos. Entonces acá bajamos 1, 2, 3, 4 hasta donde están los milímetros. Es decir, que vamos a multiplicar 10 veces, 4 veces es 10, 10 por 10 por 10 por 10, que equivale a 10.000. Entonces 0,5 por 10.000, eso es igual a 5630. O sea, es decir, corremos la coma, la misma cantidad de ceros. Acá en la multiplicación tenemos 4 ceros, ¿sí se fijan? Entonces de donde estaba la coma lo corremos 4 posiciones a la derecha antes del 5, y lo corremos 1, 2, 3, 4 posiciones porque hay 4 ceros. Y este cero del final, como es la parte decimal, se puede omitir. La parte decimal, si es 0, se omite y simplemente escribe 5630 milímetros. Miremos el siguiente ejemplo: 93 metros a hectómetros. Nos ubicamos en metros y vamos a subir a hectómetros. Nos toca subir 2 lugares, entonces tenemos que dividir por 10 en 2 oportunidades, que es igual a dividir por 100. 93 dividido en 100, entonces como es un número entero lo vamos a dividir en 100. Fácilmente tenemos 2 ceros acá, tenemos que darnos cuenta de que el 100 tiene 2 ceros. Entonces
Entonces escribimos el mismo número y desde el final, donde encuentra la coma que está aquí al final, porque es un número entero, corremos hacia la izquierda, siempre que estamos dividiendo por 10, por 100 o 1000, corremos hacia la izquierda la coma, la cantidad de ceros que tiene el divisor. Entonces en este caso se corren dos lugares porque hay dos ceros, una cifra, dos cifras por lo que hay dos ceros, y completamos con un cero antes de la coma. Así de sencillo la conversión de estas unidades de medida de longitud con números decimales. Vamos a hablar referente al perímetro. El perímetro es la longitud que mide el contorno de una figura geométrica, es decir que el perímetro es la suma de todos los lados. Si vemos este ejemplo, esto es un rectángulo, vamos a sumar cada una de sus medidas, que en este caso son 2 a 2, y se pueden sumar así como están, 7 más 3 más 3 más 7, o se puede multiplicar cada uno de sus lados por 2 y sumarlos. En total el perímetro nos va a dar 20. Sencillo, solamente sumar la longitud de sus lados. Entonces en este caso tenemos un dodecaedro porque tiene 12 lados, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces como tiene 12 lados, nos están preguntando cuánto mide el perímetro en milímetros de esta figura. Entonces el perímetro, como cada ladito, cada sección mide 10 centímetros por 12, tenemos 120 centímetros. Ahora tenemos que convertir 120 centímetros a milímetros. Entonces recordamos la escalerita de milímetros, de centímetros a milímetros, tenemos que multiplicar por 10 y esa es la respuesta, 1200 milímetros. Sencillo, fácil. ¿Cuánto mide el perímetro en hectómetros de esta figura? Entonces primero vamos a hacer y calcular la suma de cada uno de los lados. Entonces 50, este lado es el mismo, tiene la misma longitud de este de acá, entonces por eso estoy multiplicando 50 por 2 y lo debo sumar con este multiplicado por 2 para poder tener estos dos lados faltantes. Entonces 50 por 2 es igual a 100, más 100 por 2 igual a 200. En total el perímetro serían 300 metros. Como debo convertir, porque me están preguntando el perímetro en hectómetros, entonces tengo que dividirlo por 100 y de esta manera digo que el perímetro de esta figura equivale a 3 hectómetros, que es la pregunta que me están haciendo. Miremos el perímetro de un círculo. Entonces el perímetro de un círculo depende de la siguiente ecuación: 2 veces el radio por pi. Entonces el radio es la distancia que hay desde el centro hasta la circunferencia. Ese es el radio. En este caso este radio mide 45 centímetros. Y pi es un número que relaciona la longitud de toda esta circunferencia con este radio. Entonces pi es un número irracional, por ahora lo vamos a utilizar como 3,14, recordemos pi 3,14. Pi es una letra griega, por eso tiene este símbolo, pi 3,14. entonces simplemente vamos a reemplazar el perímetro es 2 veces, que este siempre va a ser 2, nunca va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el valor del radio, que en este caso es 45, lo escribimos, y pi que vale 3,14. entonces vamos a multiplicar 2 por 45 a 90 y me falta multiplicar por 3,14. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para multiplicar un número decimal con un número decimal hacemos la multiplicación normal, tal cual como usted la conoce. Entonces, después de finalizar la multiplicación vamos a ubicar la coma. Entonces aquí tenemos dos cifras decimales solamente, el otro producto no tiene cifras decimales. Entonces desde el final vamos a contar hacia la izquierda la misma cantidad de cifras decimales que hay y ahí ubicamos la coma. Entonces ya no nos queda de la siguiente manera: 282,60. Entonces es muy sencillo, si hay dos cifras decimales se corren dos, si había más en total pues se corren la cantidad total de cifras decimales que hay. Entonces el perímetro de esta circunferencia es igual a 282,660, pero este 0 al final se puede omitir, entonces me queda la respuesta 282,6.